Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución que espera por su caridad, gente de cristianísima formación, los que dirigen, regentan esa institución, y su dinero, sus aportes, son cuidados por esa condición, esa ejemplaridad y modestia de todo buen cristiano. Esta es gente que reúne esas condiciones. Por tanto, ponga su caridad, confíe su caridad en esas manos acogedoras para esas familias tan necesitadas de los servicios, de los apoyos para esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra excelente institución regentada por los salesianos de la Iglesia Católica, que es una congregación conformada por polinizadores, como digo yo muchas veces aquí, repito siempre, porque son fecundas sus acciones. Formar jóvenes en alto riesgo es una labor extraordinaria, porque es quitar jóvenes del crimen a la delincuencia y formarlos como buenos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, iniciamos el programa. No hay que ir con mucho rodeo, con el discurso, la presentación ayer, 27 de febrero, en su rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. El presidente Abinader, como es de rigor, se presentó en la Asamblea por tercera ocasión. Uno sabe que en la primera tuvo que
siempre es difícil para un presidente nuevo y un gobierno nuevo que se está recién instalando, que se instala en agosto y apenas estamos hablando de 5 meses. A los 6 meses, 5 o 6 meses, tiene que ir a rendir cuenta de lo que usted ha hecho en 6 meses. Imagínense ustedes, lo que va es prácticamente a decir lo que va a hacer. Esa primera, muy difícil para el propio presidente Abinader y más en medio de la pandemia. Ya en el segundo discurso podía mostrar resultados, porque de hecho hubo resultados que se pudieron mostrar, tanto en el área económica, como siempre se le ha señalado, el área recaudatoria, que ha tenido un gran desempeño el gobierno también. Y en el área de la salud, indiscutiblemente que el gobierno dio respuesta con la vacunación y medidas también que fueron, diríamos, muy valientes del propio presidente Abinader, cuando decretó el no uso de mascarillas, por ejemplo. Todavía la gente sentía temores. El gobierno se la jugó y salió bien de esa situación. Hay que decir que en ese segundo discurso, el presidente ha tenido un comportamiento muy complaciente, diríamos, con mucha gente que, como él está haciendo un gobierno coloquial, recibe muchas peticiones, no dice que no a nada, ni pone limitaciones, y al mismo tiempo ofrece una cantidad de horas que es imposible que la pudiera corresponder. Entonces, ese segundo discurso, el presidente ya mostró aquellos resultados del manejo de la economía, crédito que vienen precisamente a ese equipo que tiene ya continuidad en el trabajo. El área de la salud, no hay duda que las autoridades dieron respuesta, como hemos señalado, y en las recaudaciones, a medida que se iba recuperando el país, pues estas recaudaciones también han sido muy efectivas y bien voluminosas, porque han ido creciendo año tras año. Entonces ya en el tercer año, que fue el de ayer, el presidente podía mostrar ya cierta musculatura, vamos a llamarle así. Entonces, por eso hizo un discurso muy vibrante, pienso yo, motivacional, una obviedad que fuera un discurso reeleccionista, como se ha señalado, porque el PRM no tiene candidato para presentarlo en las elecciones próximas, que no sea el propio presidente, que no tiene que hacer ninguna malabares, ni tiene que hacer nada anormal con la Constitución, porque está abierta, tiene el derecho de participar como reeleccionista. Entonces el presidente hizo ese discurso muy vibrante, repito, motivacional, porque su gente está esperando, y más un partido que es una verdadera plataforma electoral, porque el PRM es un partido que nació sin idea, un partido que, bueno, vamos a escoger a Luis Abinader, que llegue al poder y ahí vamos a ver qué pasa. O sea, todo fue dedos cruzados, como se dice. Por la misma, diríamos, el síndrome de la experiencia anterior como partido en el poder, que hemos dicho nosotros muchas veces aquí, que al PRD se le echaba de menos cuando estaba en la oposición, pero que cuando llegaba al gobierno se le deplora. Entonces, el gobierno, el presidente ha ido consolidándose, y diríamos que ha ido consolidando un liderazgo. Su liderazgo a un partido que carece de líderes, porque ya de Hipólito Mejía no se puede hablar de ese liderazgo, porque Hipólito Mejía perdió el encanto, como dicen, porque no tiene asidero de lo que es la política llevada con
con un criterio, diríamos, profesional. Luis Abinader ha sido un presidente de cercanía, no hay duda de ello. Presidente de cercanía que busca el abrazo, da el beso. Hipólito Mejía hacía lo mismo, pero Luis es un hombre más organizado y no acostumbra a esas, diríamos, esas salidas por vulgaridades ni de temas, qué sé yo, inapropiados para un presidente, y entonces ha sido más formal en ese aspecto. Eso ha ido consolidando su liderazgo a lo interno. Ese discurso vibrante, muy emotivo, muy esperanzador para esa Grey PRMista que quiere presentarse a la reelección y que quieren preservar el poder, porque esa es una realidad. Entonces, la oposición le ha señalado que ese discurso fue un discurso reeleccionista. Indiscutiblemente que lo es. Por eso digo, es una obviedad señalar esa cosa, porque que ya un tercer año para un gobierno que tiene la reelección abierta, que el presidente entiende que va haciendo un gobierno, que él lo entiende como lo señaló ahí, que tiene tantos logros, entonces no hay duda que ese discurso fue un discurso con intenciones reeleccionistas, pero eso es, repito, eso es intrínseco del propio espacio político y el tiempo. Nadie puede negar eso. El presidente, aunque no diga que va a la reelección, pero sus intenciones están ahí plasmadas, porque ¿qué sentido tiene un presidente que no vaya a la reelección para estar resaltando tanto las cosas y volviendo de atrás, porque vienen muchas cosas que se están repitiendo? Y que el presidente no ha podido cumplir, porque ese discurso solamente incluye lo que él entiende que han sido sus logros. Pero ahí no están las promesas. Esas se quedaron todas en el aire porque no se han podido realizar las obras. Yo oyendo el discurso y viendo y leyendo, viéndolas, todas las opiniones, yo me he hecho de ese discurso una visión de 3 puntos. Tres caminos o 3 senderos que transitó ese discurso. Primero, cargado de utopías, muchas utopías. Por ejemplo, el asunto el presidente invitó, diríamos, a todas las fuerzas sociales y políticas del país a una unidad con respecto al caso de la política con Haití, el caso de esa política migratoria, los pasos que hay que dar, la unidad de la nación para enfrentar el problema migratorio haitiano y la situación de Haití, porque no solamente que nos crea problemas de que vengan, sino que crea tensiones allí también, y entonces no hay estabilidad en la zona. Ahora, ¿por qué yo lo veo como una utopía? Porque no es que la oposición no quiera sumarse a esa iniciativa, porque yo no creo que la oposición pueda negarse a una iniciativa que le brinde el gobierno de participar juntos para buscarle una solución al problema migratorio. Pero ¿por qué yo lo veo un poco utópico eso? Porque la oposición y grupos que vemos el movimiento del gobierno, de su funcionariado, lo vemos tan inclinado a que la solución haitiana se le busque espacio en la República Dominicana y que el gobierno no hace nada por eliminar ese colectivo. Entonces, no es verdad que a mí me van a convencer, a Manuel Fermín, que el presidente
me va a convencer a mí de buscar, de solicitar la unidad nacional con todos los grupos y los partidos de oposición, buscar una alianza nacional, un consenso para luchar contra el problema migratorio. He visto que muchas personas acogen ese pedido del presidente, pero atento a qué, como dice la gente, atento a qué hay que acoger. Porque, repito, si el presidente no mueve ese colectivo pro-haitiano que tiene el gobierno, nadie puede creer que habrá una unificación de criterios para poder enfrentar el problema migratorio. Porque que el mal está dentro del gobierno, que el gobierno tiene un colectivo de gente que no quiere que nosotros saquemos los haitianos de este país. Se niegan a la expulsión, a la salida de haitianos ilegales, son los primeros que torpedean cualquier acción a lo interno de ese gobierno. Entonces el propio presidente de la República será torpedeado por ese mismo colectivo si él lo mantiene ahí, porque no es verdad que el director de migraciones va a entrar en nada que vaya en contra de los ideales de él. O él renuncia. Mire, presidente, yo voy en contra de lo que usted ha estado negociando con los grupos de oposición y los grupos nacionalistas y los grupos duartianos y qué sé yo. Y usted, mire, yo no estoy de acuerdo con esa política de repatriaciones masivas. ¿Y qué usted quiere? Bueno, que usted no haga eso. Pues mire, renuncie del cargo o lo tengo que sustituir. El canciller es el primero que hay que destituir, porque el canciller sigue defendiendo la trata, la ley de trata la sigue defendiendo por encima, diríamos, de lo que ha hecho el propio presidente de la República, que ordenó que se tiraran el proyecto. Y siguen insistiendo que la ley es buena, que la ley lo que vaya a reforzar la débil ley 13703, que trata esos temas y que ya los expertos jurídicos, qué sé yo, en derecho han hecho ya las explicaciones necesarias. Y entonces, si el presidente no mueve ese colectivo de pro-haitianos que él tiene ahí adentro, no es verdad que ninguna propuesta que se haga va a ser satisfactoria. Primero. Segundo, la misma conducta que ha tenido el gobierno de tomar ese proyecto de ley de trata y pasarlo por debajo de la mesa en diciembre y no decir nada ni a opositores, ni a seguidores, a nadie se le dijo que el gobierno estaba interesado en esa ley de trata. Nadie sabía nada hasta que explotó el caso. Entonces, si ese es el comportamiento, incluso el presidente ni siquiera se refirió a ese proyecto, porque ¿qué tienen que decirle la verdad al pueblo? Miren, señores, la migración haitiana y la estadía aquí tiene muchos adversarios locales, pero tiene unos defensores internacionales que no nos dejan a nosotros tranquilos. Pero háblenos la verdad. Si el presidente no habla así, no hay opositor, nadie se acerca al gobierno a buscar un consenso. Si no se le dice que lo que hay, porque es que los gobiernos que hemos tenido en los últimos años no le quieren informar al pueblo dominicano quién es que le está trazando líneas, quién le baja líneas o quién le baja órdenes. O otra cosa peor, pero que soy yo que la veo así. Y como yo no soy líder de ningún partido político, pues tal vez lo más lógico es que no me tomen en cuenta. Pero yo he mantenido aquí el criterio de que la deuda externa, esa facilidad de préstamo que tiene el país, está asociada, ligada a esa, diríamos, a esa tolerancia con la migración haitiana. Y no solo con la migración haitiana, yo le he asociado con la fusión con Haití.
Es decir, República Dominicana llegará un momento, miren, ustedes están tomando muchos préstamos porque no es verdad que este país, por bien que esté la deuda externa, no podemos dar el lujo de tener 70, 80 mil millones de dólares debiéndolo, eso no es verdad. Por más que se acomode eso, de que el porcentaje de la deuda no es el mismo, pero es que cada año no es asunto de porcentaje lo que pagamos. Son muchos miles de millones de dólares que hay que pagar de intereses y de capital de deuda externa. Entonces, que no me digan a mí que porque tenemos un PIB ya, esa riqueza nacional, nosotros podemos darnos el lujo de tomar préstamos, porque la riqueza nacional son 120 mil millones y no importa que debamos 100 mil. Eso no es verdad. Yo no creo en esas imágenes que se presentan. Entonces, la deuda externa tiene que ser discutida con los consensuados. Señores, miren, aquí hay dos corrientes que influyen para que nosotros no nos podamos poner de acuerdo con la política migratoria haitiana. La deuda, si no acogemos los haitianos, no nos prestan. Porque lo que hay es que acojamos a Haití mañana y nos van a condonar la deuda de muchos organismos de eso y deuda que tenemos con los gobiernos, por ejemplo, como el de Norteamérica. Esa es una de esas condiciones que ponen esos países poderosos. Entonces, señores, a este país hay que hablarle claro. Y a los consensuados o a los que vayan a consensuar hay que decirle todas esas cosas para saber en qué pie que estamos parados. Porque no es verdad que con ocultaciones vamos a llegar a ningún lado. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo, me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, otras veces yo me he referido al gobierno diciendo que el gobierno siempre se ha presentado en los 3 años que lleva entre utopías, traumas y logros. Esa ha sido mi visión del gobierno. En varias oportunidades he hablado así. Entonces esa utopía, que el discurso
pienso yo que eso es utópico, porque aunque las utopías siempre uno piensa que va todo a la perfección, fantástico. Ese planteamiento del presidente se ve acogedor, inspirador, pero hay que ver todo eso. No es solamente el pollo, sino el boquillo, como se dice. Por ejemplo, el presidente habló del DERECAFTA. Siempre para mí, desde que subió el gobierno, y no porque el gobierno mostrara debilidades o fortalezas en ese aspecto, sino como una advertencia de que a principio del gobierno había que tomar en cuenta el caso del DERECAFTA con el caso, por ejemplo, del arroz. Nosotros planteamos aquí que ese cultivo iba a ser un cultivo que iba a estar muy afectado por la degradación continua, año tras año, y que en el 2023, 2024 iban a venir esas preocupaciones. Y no hay que ser arúspice. Yo lo anunciaba al principio del gobierno porque sabía que eso venía. Ya vemos las preocupaciones. Marchas en Valverde Mao, o en Mao Valverde, mejor dicho. Veo ya marchas que nosotros dijimos aquí, esas marchas se van a trasladar a las carreteras, porque vamos a ver esos productores marchando precisamente preocupados porque ese cultivo está amenazado por las importaciones de arroz de los Estados Unidos. Ya el gobierno asumió el problema, porque que la realidad te va a dar en la cara. Y yo no soy arúspice, repito, no soy predictor de cosas, y menos de alarmismo ni de catastrofismo. Es la realidad. El presidente se refirió al DERECAFTA, y yo le voy a decir lo siguiente. El presidente habló de que, bueno, vamos a apelar a las salvaguardas. Eso no es fácil, presidente, por eso yo lo pongo como utopías. Porque eso no es verdad que Estados Unidos va a echar esa firma de ese tratado para atrás, porque República Dominicana le afecta el tratado. No, eso tenían ustedes que preverlo 20 años atrás, o 25, 23 años, cuando se comenzó a negociar eso. Y los negociadores de República Dominicana entendieron que ese negocio estuvo bien hecho. Ah, no, vamos a firmar esto así, que a los 20 años se le olvida a los americanos esto y de allá cambiamos. Eso no es así. Entonces el presidente, vamos a decir esperanzador, como le he dicho también que el discurso contiene esa línea esperanzadora para los productores que van a ser afectados seriamente por eso. Entonces, ¿cuáles son medidas de salvaguarda? Eso va a ser difícil, que se pueda proteger por ahí. Pueden ser por problemas sanitarios. Bueno, se puede alegar que ese cultivo tiene una amplia difusión en el país, que es un cultivo muy democrático, muy incluyente. Es un cultivo que viven muchas familias, viven de él, familias muy humildes, los parceleros de reforma agraria. Ya no hay parceleros de reforma agraria, pues todos son empresarios. Están titulados todos. ¿Qué va a pasar con eso? Que los americanos le van a decir al gobierno dominicano, y es bueno que el presidente Abinader sepa eso. Mire, ustedes lo que tenían que hacer era prepararse, porque Estados Unidos lo que hizo fue firmar ese acuerdo sobre la base de que ustedes van a ser eficientes, que a nosotros no nos interesa nada más que ustedes pierdan el mercado y que nos lo ganemos nosotros porque somos más ricos o somos más organizados que ustedes. Organícense. ¿Qué nos estaban diciendo los americanos? Miren, señores, ustedes tienen un problema de costo. Sus rendimientos no son malos para competir con nosotros, pero ustedes tienen un problema de costo de producción. Nosotros subsidiamos, damos subsidios no de producción, pueden alegar los americanos, damos subsidios de exportación, pero ya eso lo hemos eliminado. Pero mentira, dan subsidios por vía, aunque sea de los servicios de extensión agropecuaria, de las universidades, de la investigación.
el crédito, le facilitan crédito a los productores norteamericanos, qué sé yo, tienen muchísima protección. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes tienen que mejorar la reducción de costos de producción. Pero entonces, este gobierno, ni el gobierno de Danilo Medina, se ocupó de nada de eso. El gobierno de Leonel Fernández se vio en la necesidad, porque hay que ser justo en esto. Hipólito Mejía firmó ese acuerdo, pero ese acuerdo no negociaron nada. Eso fue una firma, pero ahí no se negoció nada con los americanos, prácticamente. Entonces, eso fue una afiliación de República Dominicana. Pero hubo que desmontar más de 20 leyes, creo que como 27 leyes de tipo proteccionista. Esas leyes no podían estar vigentes y tenían que desmontarse, y muchísimas irregularidades, porque no es solamente, el acuerdo no contempla solo productos del agro, sino hay otras áreas de la industria y qué sé yo, de muchísimos campos que incluye ese acuerdo de libre comercio. Entonces el gobierno tuvo que hacer legislaciones especiales, desmontar esa legislación proteccionista. La ley 13, por ejemplo, eso hubo que eliminarlo porque esa ley no podía existir con un acuerdo de libre comercio. En resumen, el gobierno de Leonel Fernández tuvo que fajarse con eso los primeros años, a desmontar todo eso, ir adecuando el país, las instituciones, principalmente en el Ministerio de Agricultura, hubo que ir adecuando las políticas, por ejemplo, fitosanitarias, para poder aplicar para ese acuerdo, por ejemplo, las políticas de certificación, de exportación de productos y de vegetales, de productos del agro. Por ejemplo, la trazabilidad o la inocuidad, la higiene, todas esas buenas prácticas hubo que irlas montando en verdaderos orden institucional. Por ejemplo, yo recuerdo en agricultura hubo que instalar un departamento especial de certificación para darle apoyo a las buenas prácticas de inocuidad, de higiene, buenas prácticas de mercadeo, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de siembra, de cosecha, buenas prácticas de embalaje, qué sé yo, de transporte, cadenas de frío, etcétera, etcétera. Laboratorios para ser certificados, los laboratorios, tanto agrícolas como los laboratorios pecuarios, mataderos, etcétera. Es decir, hubo que hacer un trabajo enorme para ir adecuando el país a ese acuerdo de libre comercio. Pero entonces los productores de arroz, por ejemplo, se han ocupado de mejorar la siembra de arroz mecanizada. Se le ha dado facilidades a los productores para sembrar mecanizado y evitar el costo de mano de obra. Igualmente el corte, porque en las variedades sé que se ha trabajado para obtener buenas variedades de arroz precoces y de buena producción, de buenos rendimientos. Pero, por ejemplo, las cosechas. ¿Cuántas veces yo he hablado aquí de la reducción de costos por las cosechas? ¿Cómo se pueden reducir costos en cosecha? Todo el mundo ha visto las máquinas que cortan arroz. Pero entonces la ensacan, le ponen un saco de plástico, de yute, qué sé yo, grande. Esa máquina va cortando el arroz, va envasando en sacos, lo va soltando los sacos en la parcela. Entonces tienen que venir hombres a recoger esos sacos y montarlo en un animal que lo saque del lodazal y lo lleve a la orilla de la carretera donde está el peso, una balanza para pesar y llevar el arroz a la factoría. Entonces hay que subir, bajar del mulo, del caballo, hay que bajar el saco, pesarlo, subirlo al camión, estibar el camión y luego llevar ese camión cargado de arroz a la factoría.
bajar saco a sacos esos arroces, descoser el saco, vaciar ese arroz en una tolva y luego ir a una secadora para ir secando ese grano que llega con alta humedad, 17, 18% de humedad, y cuidado sin más, llega a la secadora y ese proceso de secado entonces se hace, más luego va el arroz y se pila y viene y se ensaca. Pero todos esos son costos de producción que Estados Unidos no lo tiene, porque Estados Unidos cosecha el arroz directamente en tolvas y esas tolvas van a la factoría, a la secadora directo y obvian todo ese trabajo manual con un animal y subir y bajar saco y coser saco, y eso es un costo alto. Tienen que reducir los costos. Entonces, por ejemplo, un productor de arroz que siembra su arroz bombeando agua con bombas diésel, de motores diésel, es insoportable para ese productor mantener una producción arrocera competitiva, bombeando agua con un gasoil a 230 pesos, a 225 o 228 pesos un galón de gasoil. No es verdad que ese productor puede ser competitivo con respecto a un productor que tiene el arroz por inundación. Entonces, ese productor tiene que salir del mercado. ¿Por qué existen esos productores arroceros hoy? Existen porque hay un programa de pignoración, que es un programa de subsidio, de compensación al productor que se lo brinda el gobierno, y que yo no sé cómo los americanos no han protestado por el programa de pignoración, porque lo ven como un apoyo directo. Entonces, ese productor que tiene alto costo tiene que salir del mercado, porque él no puede seguir produciendo arroz a un alto costo. ¿Por qué? Porque no va a poder competir con el arroz importado. Él está trabajando por el programa de pignoración que tiene dos topes, hacia arriba y hacia abajo. El arroz tiene que mantener un precio de sustentación que ni suba de ese tope ni baje del tope más bajo, para que el productor no corra riesgo de pérdida. Esas cosas tienen que cambiar, pero ¿quién ha ordenado cambiar eso? Los gobiernos se han ocupado de eso. No es verdad, por eso lo veo como una utopía que el presidente piense que pueda obtener resultados por vía de la salvaguarda con ese acuerdo de libre comercio del DERECAFTA. Vamos a seguir y vamos a una breve pausa. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero.
Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, dentro de todas estas utopías, que sigo con ese término, y ese ilusionismo, pienso yo, que el presidente, por ejemplo, habló de esa efectividad de INESPRE. Yo no entiendo eso. Porque INESPRE está reducido a su mínima expresión. Esa institución es una agencia. ¿Cuál es el alcance nacional que tiene INESPRE? Es una agencia montando un camioncito por allí, un camioncito, pero ahí no hay política de sustentación, ahí no hay política de almacenamiento, política de qué sé yo, de resolver el problema de la sobreproducción en un momento. INESPRE antes compraba el arroz, compraba la habichuela, compraba el maíz, etcétera, etcétera. Pero hoy, ¿cuál es el papel de INESPRE? Si se quejan, los productores de San Juan de la Maguana se quejan que tienen 45,000 quintales de habichuela y no la pueden sacar al mercado. Entonces, ¿cuál es el papel de esta agencia? Pero el presidente, en forma ilusionista, digo yo, le ha dado un papel que uno no sabe cuál, en qué se basa, o sea, cuál es el fundamento de esa efectividad de INESPRE como agencia oficial. Es una institución que ya no tiene ni siquiera razón de ser, digo yo. Ahí no hay un frigorífico, ahí no hay nada, un almacén, ya INESPRE no tiene. Yo creo que no tiene ni oficina, porque la oficina hubo que compartirla con el Tribunal Constitucional. Eso está reducido a una agencia, a una nómina. Siempre lo he dicho responsablemente. Ahora, otra de esas, tal vez, no sé si catalogarla como traumas o como utopía, o que es la lucha contra la corrupción. El presidente hizo un señalamiento muy grave en ese discurso ayer y dijo que el problema eléctrico que el gobierno está trabajando y que lo ha hecho en el sentido de que ya por lo menos se negoció la licitación que ganaron dos compañías, incluso dominicanas, la instalación de las plantas de Manzanillo. Pero el presidente dijo que esas plantas están garantizadas por el sector privado, que el gobierno no va a invertir un peso ahí y que además está libre de los sobrecostos de Catalina. Presidente, pero eso es lo que nosotros estamos pidiendo hace años. Si hay sobrecostos en Catalina, entonces díganos quiénes fue lo que se robaron el dinero. Porque el pueblo dominicano no sabe qué ha pasado con Catalina. Catalina está trabajando bien, y lo hemos dicho aquí. Ahí está Celso Marrancini, es el que administra eso, y Catalina está recibiendo buenos elogios porque están trabajando con estabilidad, ha sido rentable. El propio administrador ha señalado que entregaron $200 millones a Hacienda de beneficio de Catalina, cosa que está muy bien. Ahora, cuando el presidente dice que hay sobrecosto, y precisamente ese ha sido el reclamo desde que se inició, desde que se adjudicó esa obra, el reclamo ha sido de que ha habido corrupción por sobrecosto. Nadie ha podido saber de dónde están los sobrecostos, porque no se han auditado, y los consorcios, hoy los asociados de Odebrecht, dominicanos, compañías dominicanas que se beneficiaban de esos sobrecostos, ¿dónde están? Nadie ha investigado nada. Pero el presidente parece, digo yo, no pensó eso. Y en su discurso dijo ayer que esas plantas ya no corren el riesgo de sobrecosto como pasó con Catalina. Presidente, precisamente por eso es que la lucha contra la corrupción es un ilusionismo. No es, o sea, ahí no hay un camino de perfección. La utopía es creer uno que va todo muy bien y que vamos a la perfección, de maravilla va todo, pero no es verdad que vamos de maravilla. Entonces, por ese lado, los traumas. El gobierno, no hay duda que hay traumas, porque son problemas que han sido difíciles para todos los gobiernos. La inseguridad ciudadana,
La salud, hay muchos problemas con la salud. Los hospitales siempre han tenido problemas, agravados en más o menos, porque si el 911 ha sufrido un agravamiento, un trauma, la culpa de eso la tiene este gobierno, porque no se le puede acusar a Danilo Medina, a su gobierno, de que el 911 no funcionaba. Ellos dejaron ese servicio bien, hay que decir, hay que ser honesto. El gobierno no ha podido sostener ese servicio con la efectividad, la calidad, la eficiencia con lo que estaba funcionando. Entonces la inseguridad ciudadana, por otro lado, han sido de esos traumas que yo le he llamado traumas, porque hay muchas cosas. La educación no ha andado bien, todo el mundo sabe los problemas que ha dado la educación. El gobierno no dio pie con bola, los 2 primeros años perdidos. El problema de la pandemia, no hay duda, pero la gerencia, la mala gerencia del exministro Fulcar fue evidente. Entonces, los problemas de educación siguen ahí y no parecen como irreversibles, que es peor todavía, esos problemas. Por eso yo lo veo como verdaderamente como trauma. Ahora, logros. El gobierno, ese discurso, repito, utopías, traumas y logros. El presidente mostró lo que son sus logros. No hay duda que en la parte social el gobierno, por ejemplo, ha tenido un buen desempeño, ha otorgado muchos apoyos, subsidios y apoyos sociales, que son cosas que uno sabe que las familias pobres que reciben una ayuda la agradecen. Estudiantes, ha tenido, por ejemplo, el desempeño con el turismo ha sido excelente. El gobierno ha dado prueba de tener logros muy visibles con el turismo, el desempeño de la economía, el crecimiento, la generación de empleo, la inversión extranjera, la confianza, porque todo ese manejo macroeconómico es lo que brinda la confianza, no para las remesas, ni siquiera para el turismo. Aunque el buen manejo económico, hemos dicho nosotros, mantiene o evita la zozobra social en la calle, y eso le molestaría al turismo, molesta, porque ningún turista va a venir a un país que tenga un desorden continuo en la calle con pedreas y tiros y bombas lacrimógenas y esas cosas, y heridos y muertos y protestas. A Perú no va ningún turista, no quiere ir porque ¿cómo va a ir? O donde hay desorden, en Haití nadie va a Haití. Entonces, es evidente que el buen desempeño económico, el buen manejo de los fundamentos macroeconómicos principalmente, como el Banco Central ha tenido un desempeño ejemplar. La inversión extranjera pues acoge el país por ese desempeño. Si se crean empleos por vía de la inversión extranjera, ya sea turismo o comunicaciones o energía, etcétera, esas cosas uno sabe que son propias del manejo que vaya la economía, como se vaya desempeñando una economía que no genere dólares, que no tenga divisa, que lo que cree problemas, devaluaciones y cosas de inquietudes sociales, la gente no va a venir al país. Entonces ha sido un logro del gobierno. Tanto preservar el equipo de Héctor Valdés Albizu, que si no fuera por ese equipo, digo yo, el gobierno no hubiera podido presentar nada. Porque la situación económica probablemente se hubiera deteriorado, el manejo de todo ese comportamiento económico deteriorado. Aunque el esfuerzo del presidente y el esfuerzo del ministro de Turismo por aumentar la capacidad del turismo y qué sé yo, y reavivar el turismo y mejorar las recaudaciones, es decir, tener un buen desempeño en aduanas, que lo ha habido, y en la Dirección General de Impuestos Internos no ha habido una caída de las recaudaciones, no ha habido descuido, es decir, se mantiene la eficiencia, el gobierno ha dado prueba de calidad ahí. Entonces esos son logros que puede exhibir el gobierno. Las zonas francas, por ejemplo,
no es un logro del gobierno, pues no ha creado esas zonas francas. Ahora todos los gobiernos han hecho su esfuerzo, su trabajo, su granito de arena, como dicen, y vienen creando, fortaleciendo ese sector, y cuando ha habido problemas con ese sector, también hubo gobiernos que resolvieron. Si sigue creciendo, porque las condiciones en el exterior, en Estados Unidos principalmente, que es un mercado importante, se dan las condiciones para que algunas empresas se instalen, se instalen en República Dominicana y puedan manejar su producción para colocarla en ese mercado tan exigente como es el mercado norteamericano, y que pueda generar eso, mayor cantidad de divisas, empleo, etcétera, etcétera. No hay duda que eso es parte de del mismo engranaje de políticas públicas en el manejo de la economía principalmente. Eso ha sido efectivo, el gobierno ha tenido sus logros, puede exhibirlo. Hay muchos planes sociales de vivienda, no al alcance de que se han anunciado. Vamos a construir 35,000 viviendas, o vamos a construir 17,000 viviendas, y vamos a reconstruir, qué sé yo cuánto, 50,000 viviendas, y todo eso. El gobierno se ha quedado corto con todos aquellos números tan desproporcionados que fueron dichos al principio de gobierno. Y la realidad es que el gobierno no ha podido avanzar gran cosa en el área de las viviendas, porque estamos hablando de, yo creo que no llegan a 3,000 o 4,000 viviendas que se han podido entregar en lo que va en los 32 o 31 meses de gobierno que tiene el presidente Abinader. Pero esas son, diríamos, cosas positivas que ha tenido el gobierno. El desempeño, como dijimos al principio, con la parte de la pandemia, los planes que se manejaron también de asistencia a las familias por vía de esa asistencia económica. Pero sobre la deuda externa, que el presidente habló como un logro, reducir el porcentaje de deuda PIB, como decíamos al principio, pero es que no es que es difícil usted justificar que yo estoy haciendo 30,000 o 15,000 kilómetros, 7,000 kilómetros de caminos reconstruidos, unos, otros en construcción, inauguran carreteras que están hechas. Por ejemplo, no se puede hablar de la carretera Moca-Salcedo. Vamos a inaugurar la carretera Moca-Salcedo. Ustedes no van a inaugurar la carretera Moca-Salcedo, ustedes van a inaugurar la reparación o la repavimentación, pero el eje y esa carretera tiene 100 años de hecho. Y entonces, es decir, usted no puede inaugurar una carretera que usted lo que le ha hecho es una repavimentación o un bacheo profundo. La Duarte, por ejemplo, se están como sobredimensionando muchas cosas. Son obras bien del gobierno. Que el gobierno repavimente 7,000, los títulos definitivos. ¿Cuál es el crédito o el mérito de un gobierno que diga que ha entregado 32,000 títulos definitivos? Eso, si lo midiéramos por el beneficio que le deja eso al presidente reeleccionista, excelente. Pero que ni siquiera el reeleccionista, porque yo no recuerdo a Balaguer, que ha sido el reeleccionista mayor, regalando las cosas así, titulándolas, porque se le puede entregar a una persona o pague algo, pero las viviendas se entregan regaladas. Es decir, el Estado, el patrimonio estatal ha sido desvalijado, pero eso se ven como logros. Y uno tiene que medir esas cosas no como logros. Para mí no son logros entregar títulos definitivos en forma tan alegre, parcelas de reforma agraria, que tienen que estar cubiertas o protegidas por las probanzas. Es decir, que si usted tiene una parcela de reforma agraria
Usted tiene que dar prueba de que usted es un buen productor, que se lleva bien con los demás productores del asentamiento, que tiene vida familiar organizada, que usted tiene su familia bien, la tiene en la escuela, a los niños. Es decir, usted que tiene el crédito del Banco Agrícola, que su índice de morosidad es bajo con el Banco Agrícola, que usted paga. Es decir, esas son las probanzas. Pero yo no puedo estar dando título definitivo a todo el que venga, lo incluyo ahí porque políticamente me conviene, porque esas familias mañana me agradecen que yo le di un título definitivo. No, a que le agradecen al que le daba la parcela, que era lo difícil, dar la parcela, porque había que hacer la parcelación, había que hacer el canal de riego, o había que hacer la carretera, o el camino vecinal. Es decir, que esos son programas que los gobiernos los venden como logros. Pero yo particularmente, Manuel Fermín, no lo veo como logros, sino como oportunismo político. Sin embargo, el gobierno lo vende como un gran logro. Y los que reciben el beneficio lo ven como un logro. Y los que se impresionan por el discurso motivacional e inspirador también lo ven como logro. ¿Qué sé yo? Yo pienso que el discurso del presidente abarcante todo lo que es, porque como dijimos, una obviedad, que es un presidente que va a la reelección, pero no hay duda que habría que sumar las cosas buenas, restar las cosas que no son buenas y poner aparte esas utopías que yo digo que son difíciles de cumplir, aunque uno crea que está el camino pavimentado para eso, porque como se ha señalado, el camino del infierno está sembrado de flores. Aquellos caminos escabrosos, aquellos caminos enriscados, esos caminos son los difíciles de uno, por lo menos andarlos y sobrepasarlos. Seguimos mañana con más de este discurso abarcante del presidente Abinader. Por hoy, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.